Bueno, la idea es, y agradezco a Janssen por la invitación y dejarme compartir libremente cuestiones relacionadas a el tratamiento y el manejo del cáncer de próstata sensible a la castración, aquellos tumores que tienen metástasis y que se exponen a una primer maniobra hormonal como tratamiento sistémico. Obviamente les comento que esto es, todas las opiniones acá son de mi propia, vamos a ver datos, pero también vamos a ver opiniones propias. Y bueno, la verdad tuve excelente predisposición de la gente de Janssen con la libertad de expresar todo lo que yo quiero contarles. Inicialmente, bueno, contarles, y esto es una línea del tiempo como siempre, y como andamio principal, la supresión androgénica, siempre lo nombramos a este cirujano de Chicago, Charles Higgins, premio Nobel. La supresión androgénica es el andamio por donde se desarrolla todos los tratamientos y el tratamiento fundamental del cáncer de próstata. Como yo le digo a mi paciente, la testosterona es el combustible de la enfermedad, lo que permite su desarrollo y progresión, y es la vía principal que va a estar presente a lo largo de toda la enfermedad. Por debajo de esa línea vemos todos los nuevos tratamientos hasta el momento en cáncer de próstata, castración resistente, metastásico y no metastásico, y ustedes bien sabemos que intensificar el tratamiento hormonal con abiraterona, enzalutamida, la quimioterapia, últimamente con tratamientos dirigidos y radiofármacos, son las cosas que hemos avanzado en el cáncer de próstata metastásico o castración resistente, y por arriba en verde los avances en enfermedad castración sensible, que es lo que vamos a ver en detalle en esta presentación. Inicialmente contar que el cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea, ¿no? O sea, se parece mucho más al mix de frutas que tenemos a mi derecha que a la almendra que tenemos a mi izquierda, ¿no? Y eso lo saben ustedes en su consulta, porque hay pacientes que responden de forma excelente a la primera maniobra hormonal y hay pacientes que progresan en poco tiempo, en un par de meses, ¿no? Y eso se debe a cuestiones variables clínicas, a variables biológicas. Quisiera decirles que tenemos predictores, pronósticos y predictivos moleculares en cáncer de próstata, castración sensible, pero hoy por hoy solamente están, obviamente esto es lo que va a determinar la forma de tratar a los pacientes en un futuro próximo, pero están dentro de estudios de investigación. Sabemos que las alteraciones de la recombinación homóloga, de los mecanismos de reparación del DNA, la captación o no de PSMA, esto es una cuestión diagnóstica pero también terapéutica, alteraciones como pérdida o alteración del piteno, pérdida de alteraciones en el ciclo celular, determinan cuestiones pronósticas, es decir, si el tumor es mejor o peor, y también predictivas de respuesta. Pero en los pacientes con enfermedad castración sensible, hoy por hoy nos tenemos que guiar acá y en cualquier lado del mundo por cuestiones clínicas en la práctica virtual que tienen que ver con el tiempo, el volumen y el riesgo. Cuando digo el tiempo es cuestiones relacionadas a la aparición, el timing de la aparición de las lesiones metastásicas. Si, por ejemplo, es un paciente que debuta con enfermedad metastásica o es un paciente que recae luego del tratamiento del primario, y no es lo mismo un paciente que recae después de un par de meses del tratamiento del primario con metástasis que un paciente que recae a los años, ¿no? El volumen está definido sobre todo por la carga de enfermedad. Hoy por hoy definimos alto o bajo volumen. Alto volumen aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral o 4 lesiones óseas, al menos una fuera del esqueleto axial. Un poco la manera que lo definió el estudio Charter, que vamos a ver brevemente los resultados, que fue el primer estudio que demostró utilidad de la quimioterapia en la enfermedad de castración sensible, y también el riesgo. No es lo mismo un paciente con un Gleason 6 que un paciente con un Gleason 9, no es lo mismo un paciente que tiene 1200 de PSA que un paciente que tiene 4 de PSA. Eso lo podemos debatir, pero estas cuestiones son las que nos van a determinar la forma de tratar a los pacientes. Y obviamente la primera figura que ven ustedes a la izquierda, o sea, pacientes que tienen comorbilidades, polimedicados, no es lo mismo que pacientes que son jóvenes, que tienen la capacidad de tolerar el tratamiento y también tienen una mayor supervivencia, ¿no? Y así podemos definir diferentes grupos, de acuerdo al tiempo, al riesgo, a la condición clínica del paciente, pero yo lo he dividido acá en 4 grupos. Aquellos pacientes metacrónicos de bajo volumen, aquel paciente que se trata el primario y recae con baja carga de enfermedad después de un tiempo. Al que paciente metacrónico de alto volumen, este paciente es bastante raro de encontrar. Fíjense en pacientes que se trata el primario, pero vuelven con mucha carga de enfermedad. Ese paciente es un paciente que se perdió el control, lo más probable, ¿no?
Sincrónico de bajo volumen es aquel paciente que debuta con enfermedad metastásica de bajo volumen, y sincrónico de alto volumen. El peor de todos es aquel que debuta con metástasis y tiene alto volumen de enfermedad. En el otro extremo es aquel paciente que se trató el primario y que recae mucho tiempo después con metástasis. Como dijimos, la supresión androgénica es el motor que desarrolla la enfermedad y también que de alguna manera perpetúa la enfermedad. Y la supresión androgénica en pacientes metastásicos, podemos decir que algunos pacientes podrían estar expuestos a tratamiento intermitente, no me voy a detener en eso, pero sí que tienen que mantenerse a lo largo de todo el tratamiento de la enfermedad, ¿verdad? Pero bueno, esto es la clave, ¿no? La supresión androgénica como eje fundamental del tratamiento del cáncer de próstata. Sabemos que la testosterona se fabrica desde el colesterol y eso tiene una acción directa sobre la transcripción de genes que están relacionados con la progresión tumoral, con la inhibición de la apoptosis y la migración celular. Y como dijimos, tenemos la posibilidad de bajar los niveles circulantes de testosterona con diferentes estrategias, y el valor a alcanzar por las guías es menor a 50 nanogramos de cilitro. También podemos decir que la testosterona, inclusive con valores menores, menos de 20 nanogramos de cilitro es mejor, pero esto es lo que sí dicen las guías, menos de 50. Podemos bajarla con agonistas o antagonistas del inhibidor de la hormona liberadora de gonadotrofina, o con la castración quirúrgica, que es una estrategia que nosotros en nuestro medio, donde por ahí hay escasez y falta de acceso, la seguimos utilizando y es útil, es rápida, barata y útil para un subgrupo de pacientes. Sabemos que en los pacientes castración sensible, estos son los números, ¿no? Si solamente hacemos supresión androgénica en monoterapia, el intervalo libre de progresión tiene una mediana de 11 meses, o sea, más o menos un año, y la supervivencia global de 42 meses. Esto es los datos más recientes, ¿no? Esta es una de las ramas del estudio Stampede, este estudio inglés que nos ha demostrado múltiples resultados en diferentes situaciones clínicas de la enfermedad. Y la idea es si podemos mejorar esto, ¿no? Hoy por hoy tenemos mejores drogas que sabemos que vienen de la etapa de enfermedad metastásica castración resistente, como la quimioterapia, con docetaxel, con cabazitaxel, los antiandrógenos de nueva generación, como enzalutamida, viraterona, que es, lo sabemos, de enfermedad castración resistente, y ahora tenemos otros, ¿no? Que son, bueno, similares, pero también tienen nuevos resultados, como darolutamida, apalutamida, que han aparecido inicialmente en la enfermedad castración resistente no metastásica, y allá arriba tenemos todos los elementos que tenemos para suprimir los niveles circulantes de antiandrógenos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta clasificación. Obviamente es imposible abarcar todo el espectro de enfermedad que puedan tener los pacientes, pero voy a poner dos ejemplos un poco bastante extremos para dar una idea de cuál es mi opinión con la evidencia actual del mejor tratamiento para los pacientes con enfermedad castración sensible. Por ejemplo, este señor tiene 65 años, un Gleason 8, debuta con enfermedad metastásica, sintomático con dolor óseo, y vemos que la gamografía ósea muestra alta carga de enfermedad, es decir, más de 4 lesiones, al menos una fuera del esqueleto axial, tiene metástasis costales, escapulares, ya tiene mucha enfermedad, ¿no? Y el primer trabajo que demostró que intensificar el tratamiento en este subgrupo de pacientes era útil, o es útil, es el estudio Charted, que trajo el docetaxel a etapas más tempranas. O sea, el docetaxel que se utilizaba en enfermedad castración resistente, las evidencias del TAX 327, lo trajo a combinarlo con supresión androgénica en la etapa castración sensible. Pongo ahí la banderita roja porque el mayor beneficio del agregado de quimioterapia se vio en los pacientes de alto volumen de enfermedad, no así en los pacientes de bajo volumen, con un 37% de reducción del riesgo de muerte, que es significativo, ¿no? Significativo, y esto fue el estándar durante un tiempo hasta que apareció la nueva evidencia, que es la que vamos a ver ahora. Una hazard ratio de 0,63 y es lo que da esta reducción del riesgo. No vamos a seguir una línea del tiempo de los diferentes trabajos, pero sí de la aplicación clínica, de las combinaciones. La quimioterapia como tal demostró su beneficio, y vamos a ver que después el agregado de nuevo antiandrógenos también, pero se habló mucho en este último tiempo y se continúa hablando del uso de tripletes. ¿Eso qué significa? De hacer supresión androgénica, hacer quimioterapia y hacer un antiandrógeno. En este caso, en el estudio PIS-1, un estudio académico con centros europeos que incluyeron a pacientes que debutaron con enfermedad metastásica y que los randomizaron. Fíjense, había 4 ramas. Por un juego estadístico sacaron la influencia de la radioterapia del primario,
en el impacto final del estudio, y las ramas que se compararon fueron las primeras dos, ¿no? El standard of care, que es supresión androgénica más quimioterapia, versus el standard of care, que es supresión androgénica, quimioterapia con docetaxel más abiraterona, todo junto iniciándose al diagnóstico, ¿no? Con este subgrupo de pacientes. Y el agregado, el triplete, demostró un beneficio significativo en supervivencia global, o sea, que es mejor en supervivencia global hacer supresión androgénica, quimioterapia y abiraterona, que hacer supresión androgénica y quimioterapia, ¿no? Por otro lado, este otro estudio con una droga también que debutó en la parte de enfermedad de castración sensible no metastásica, que es la darolutamida, un antiandrógeno de nueva generación que tiene algunas características particulares con diferencia a lo que ya conocíamos, comparó similares poblaciones, pacientes con enfermedad de castración sensible. La mayoría, y ahora vamos a ver, que los pacientes debutaron con enfermedad metastásica y tenían alto volumen, hacer la quimioterapia y la supresión androgénica versus la quimioterapia, la supresión androgénica y darolutamida a las dosis estándar. Y también el uso del triplete demostró beneficio en supervivencia global de estos pacientes. Una característica de estos estudios, porque si nos guiamos de los pacientes incluidos, de la mejor evidencia, vemos que, fíjense, la mayoría de los pacientes en estos estudios con quimioterapia incluyeron pacientes que debutaron con enfermedad metastásica de alto volumen de enfermedad y con Gleason alto. Es decir, los peores pacientes, ¿no? El 100% en el estudio PIS-1 y el 85% en el estudio de quimioterapia y darolutamida. O sea, que ahí más o menos ustedes se pueden dar una idea de qué pacientes se podrían beneficiar del triplete, ¿no? Y la pregunta es, y inicialmente cuando se presentaron estos estudios, vamos a tratar a todos con tripletes, todos los pacientes deberían tratarse con tripletes. Inicialmente a mí ya me hacía ruido y entrando en la evidencia, fíjense que acá falta una rama, ¿no? Falta una rama que es la supresión androgénica y el antiandrógeno. Acá falta la rama de la supresión androgénica más APA, DARO, ABI o ENSA, porque sabemos que el uso de supresión androgénica y antiandrógenos, inicialmente el primer estudio que mostró esto es abiraterona, y pongo la banderita roja ahí porque son pacientes, y solamente fueron pacientes incluidos de alto riesgo, aquellos pacientes que tenían Gleason de 8 más, 3 o más metástasis, un PSA mayor a 20, demostró que el agregado de abiraterona a la supresión androgénica en los pacientes con enfermedad de castración sensible producía un beneficio en supervivencia global significativo del 38%, de reducción de riesgo de muerte de un 38%. O sea, hasta acá ya les puedo contar que la supresión androgénica en monoterapia no tiene lugar con toda esta evidencia contundente que tenemos, ¿no? Y aparecieron dos estudios presentados hace un tiempo ya que fueron mucho más inclusivos, porque incluyeron pacientes de alto y bajo volumen, de alto y bajo riesgo, porque hasta acá la evidencia que tenemos y que teníamos es que se beneficiaban con la intensificación solamente pacientes que debutan con enfermedad metastásica de alto volumen de enfermedad. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son metacrónicos, es decir, que se tratan en el primario y recaen con una o dos lesiones, o que tienen bajo volumen de enfermedad? Bueno, el agregado de enzalutamida demostró un 30% de reducción de muestra en el estudio Stampede con un hazard ratio de 0.7 en comparación con la rama control, aquellos pacientes que habían hecho supresión androgénica. El estudio Titan trae apalutamida, que es una droga que ya conocíamos y tenemos experiencia en la enfermedad de castración sensible no metastásica, esos pacientes que tienen alto riesgo, o sea, tienen progresión por PSA y tienen alto riesgo por un tiempo de duplicación del PSA menor a 10 meses. Y la idea es ingresar pacientes castración sensible. Y en este estudio, en el estudio Titan, también se ingresaron pacientes, fue muy inclusivo, pacientes de alto y bajo volumen, alto y bajo riesgo. Y al igual que en el estudio ENSAMED, también se permitió el tratamiento con docetaxel en el contexto de enfermedad sensible. No vamos a detenernos mucho en esto, pero el triplete en estos dos estudios no ha demostrado un beneficio contundente. Sí, el agregado de apalutamida en monoterapia, junto con supresión androgénica, demostró un beneficio en supervivencia global, es decir, 35% de reducción de riesgo de muerte con un hazard ratio de 0,65. Pero siempre nos quedamos con la parte de la supervivencia global, y como objetivos secundarios estos estudios tenían el intervalo libre de progresión por PSA, el intervalo libre de progresión de enfermedad radiográfica y el tiempo al inicio de la quimioterapia a la progresión a enfermedad castración resistente metastásica, ¿no? Y son bien significativos desde el punto de vista clínico porque los pacientes no quieren hacer quimio
y hay muchos pacientes que no están en condiciones de hacer quimioterapia, ¿bien? Y también el hecho de ingresar a la enfermedad de castración resistente, muchas veces yo escucho, no, bueno, no voy a intensificar porque lo que hace es, genero resistencia de la enfermedad, entonces el paciente se va a hacer castración resistente más rápido. Claramente esto, fíjense, con un hazard ratio de 0.34, o sea, una reducción del riesgo de progresión a enfermedad de castración resistente metastásico casi del 80%. Entonces, la intensificación prolonga el tratamiento en el contexto de enfermedad de castración sensible. Una cosa más de los pacientes que son sincrónicos y de bajo volumen, una rama del estudio Stampede demostró que irradiar el primario, si el primario no está tratado, tiene beneficio en supervivencia global en aquellos pacientes que tienen baja carga de enfermedad. Fíjense, supervivencia global a los 48 meses, 81% de pacientes vivos, aquellos que se irradiaban el primario versus un 73% con los que no se irradiaban. Entonces, acá va mi primer resumen en los pacientes de bajo volumen sincrónicos, es aquel paciente que tienen baja carga de enfermedad y debutan con enfermedad metastásica, y aquellos pacientes alto volumen sincrónico, es decir, aquellos que debutan con enfermedad metastásica y tienen alto volumen, enfermedad visceral, metástasis óseas, 4 o más lesiones, al menos una fuera del esqueleto axial. En los pacientes de alto volumen sincrónico de pies de abajo para arriba, hay dos tratamientos que podemos elegir. La supresión androgénica más apalutamida, enzalutamida o abiraterona. Hay hay evidencia suficiente para recomendar estos tratamientos en estos pacientes. La radioterapia del primario en los pacientes de alto volumen no, porque no hay evidencia de beneficio. El tratamiento de las metástasis no tiene ningún sentido, o alto volumen de enfermedad. Y acá el gran perdedor es la monoterapia con docetaxel, ¿no? Porque si vamos a hacer docetaxel deberíamos hacer tripletes, ¿no? Pero el triplete no reemplaza y no hay evidencia que sea mejor que los pacientes que hacen o suman tratamiento de supresión androgénica más APA o enza-UABI. Entonces, a todos los pacientes tripletes, no, particularmente quizás a los pacientes con alto volumen de enfermedad que debutan con enfermedad metastásica y que tienen quieren o pueden hacer quimioterapia, porque no todos los pacientes tienen esas condiciones, ¿no? Los pacientes de bajo volumen sincrónico, es decir, que debutan con enfermedad metastásica y tienen baja carga de enfermedad, sin lugar a dudas, el tratamiento de elección es supresión androgénica más un antiandrógeno, APA, ENSA o ABI. La radioterapia del primario sí tiene beneficio, porque en estos pacientes ha demostrado beneficio. Y acá la quimioterapia es una cuestión de acceso, ¿no? O sea, si no tenemos la posibilidad de ponerlos con un antiandrógeno de nueva generación, la quimioterapia es una posibilidad. Y el triplete, la verdad que, como vimos en los pacientes incluidos en los estudios de triplete, no sería de elección en estos pacientes. Ahora, pasamos a otra situación de enfermedad, ¿no? Porque decimos, bueno, obviamente, a mayor riesgo, mayor beneficio del tratamiento más intenso o mayor beneficio de sumar más medicación. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen bajo volumen de enfermedad? Como por ejemplo, dejo la misma edad, 65 años, un Gleason 8, y aquel paciente que tiene metástasis, luego de 2 años del tratamiento del primario, eligen el tratamiento que ustedes quieran del primario, se operó o se irradió, y es asintomático. En estos pacientes, la supresión androgénica en monoterapia y la intensificación con nuevos antiandrógenos, eventualmente quimioterapia, ¿tiene un rol? O sea, ¿tiene un rol intensificar en estos pacientes? Bueno, fíjense, el estudio ARCHES es uno de los estudios que intenta, el objetivo primario del estudio de ARCHES era el beneficio en supervivencia libre de progresión de supresión androgénica en monoterapia con el agregado de enzalutamida, ¿no? Fíjense, los pacientes con 5 o menos metástasis, como la curva, los pacientes que hacen la intensificación con enzalutamida, la curva es casi plana, ¿no? El intervalo libre de progresión radiográfica es casi plano, o sea, no recaen en 24 meses en comparación con la línea verde, que son aquellos pacientes que hacen supresión androgénica en monoterapia. Y como les decía, los estudios que agregaron antiandrógenos últimamente, enzalutamida y abiraterona, repasemos los resultados del estudio Titán y la población incluida y los resultados en este gráfico. Fíjense que los pacientes de bajo volumen de enfermedad, con menos de 10 lesiones metastásicas y aquellos pacientes que inclusive eran metacrónicos, es decir, que se había tratado el primario y eran M0 al diagnóstico inicialmente, tienen un beneficio significativo en supervivencia global. Entonces,
esto nos dice que inclusive en estos pacientes que tienen baja carga de enfermedad, hoy por hoy el tratamiento es la intensificación. En estos pacientes no con quimioterapia, no con tripletes, es con antiandrógeno nueva generación y esta es la evidencia, ¿no? Mi otro cuadro de resumen, y estos es los pacientes metacrónicos, es aquellos pacientes que son que se trataron el primario y recaen con metástasis tiempo después, ¿no? Acá pongo un signo de pregunta porque los pacientes de alto volumen metacrónicos es, fíjense, aquel paciente que le tratamos, operamos el tumor primario o irradiamos el tumor primario y viene tiempo después con alta carga de enfermedad, con lesiones viscerales, con lesiones óseas difusas y demás. Probablemente esos pacientes no sean tan frecuentes si es que tienen acceso al sistema de salud y si es que se siguen controlando y son adherentes a los controles, ¿no? Porque si los vamos controlando, probablemente al mínimo ascenso del PSA le hagamos una imagen y detectemos lesiones en la etapa inicial. Pero bueno, estos pacientes existen sobre todo en nuestro medio. Bueno, en la Argentina es bien grande, Colombia también, pacientes rurales y demás que tratamos el primario vienen mucho tiempo después. En estos pacientes, la intensificación con supresión androgénica más un nuevo antiandrógeno es de elección. Obviamente el tratamiento de la metástasis no, la quimioterapia con más supresión androgénica es una opción en estos pacientes y el triplete es una opción, si bien fíjense que la mayoría de los pacientes eran en los estudios PIS y Arasens eran pacientes que habían debutado con enfermedad metastásica. Y vamos al grupo que también me parece el más interesante, aquellos pacientes metacrónicos que debutan que debutan con el primario y sin metástasis y progresan un tiempo después con metástasis de bajo volumen, es decir, una o dos o menos de 5 metástasis. Acá siempre cuando la duda, está más la duda, ¿no? ¿Debería intensificar el tratamiento en estos pacientes? ¿Debería agregar la supresión androgénica, a la supresión androgénica un nuevo antiandrógeno? Claramente sí, por los resultados que vimos en los últimos estudios que vimos ahí, el agregado de APA o enzawabi. Acá viraterona queda un poco raro, porque en el estudio de Latitude estos pacientes no fueron incluidos y de elección sería más a APA o enza, ¿no? La quimioterapia no en primera opción y los tripletes tampoco, ¿no? Los tripletes tampoco. Ahí pongo tratamiento de las metástasis, sí en pacientes seleccionados, yo lo utilizo, pero en pacientes muy seleccionados, y tener en cuenta que la mejor evidencia es en estudios de fase 2 con pocos pacientes, y el beneficio que buscamos en estos pacientes es prolongar el intervalo libre de tratamiento sistémico, sobre todo, ¿bien? Quiero cerrar con esta votación. Con varios amigos colombianos nos encontramos en Lugano, en Suiza, este año en abril, donde fue el encuentro del APSC, el consenso, ¿no? Donde todos votan, los expertos mundiales votan de qué es lo que harían en diferentes situaciones clínicas del cáncer de próstata, y cuando se les preguntó, ¿no? ¿Cuál es su recomendación general para la mayoría de los pacientes que se tratan con enfermedad metastásica castración sensible? Y la abrumadora mayoría, el 97%, contestó que es supresión androgénica más algo más, ¿no? O sea, que la supresión androgénica en monoterapia no es generalmente el tratamiento de elección en estos pacientes, ¿no? Esto es importante porque en nuestro medio todavía, obviamente están las cuestiones de acceso, hay un montón de cosas, pero todavía, inclusive en centros académicos, no solemos intensificar, usar las nuevas drogas en los pacientes metastásicos castración sensible, ¿no? Y también en el primer mundo también, y hablando con expertos de relevancia mundial o líderes de opinión, muchas veces esto pasa por que no estamos acostumbrados o todavía no tenemos mucha adaptación a la evidencia. La evidencia está, la evidencia es contundente de que los pacientes viven más y mejor si se intensifican con otro tratamiento más la supresión androgénica. ¿Cómo elegir el mejor tratamiento? Como decíamos, la mejor evidencia posible. No nos vamos a extender más por una cuestión de tiempo en el perfil de eventos adversos que ustedes conocen bien, ¿no? Los eventos adversos de abiraterona, la quimioterapia, enzalutamida, apalutamida. Obviamente la experiencia que cada uno de ustedes vaya haciendo con cada una de las drogas impacta en cómo la utilicemos, ¿no? Porque si bien son bastante similares el perfil de eventos adversos, tienen sus particularidades y creo yo que está bueno adaptarse a una de las drogas. El acceso obviamente es una cuestión importante en nuestro medio, y también la elección del paciente, y esto lo pongo siempre porque hay que hacer el partícipe al paciente de la decisión final de qué vamos a hacer, ¿no? Sobre todo también hay pacientes que, bueno, o sea, no tienen problema, pero hay pacientes que no quieren hacer quimioterapia, alopecia, ir a un centro de infusión, ponerse una vía. Entonces, esto pasó mucho también con el tema de la pandemia de COVID,
que, bueno, decíamos no hacer quimioterapia porque causa citopenias y nos tendíamos más, cosa que en mi práctica hago mucho más frecuente, tendernos más hacia el tratamiento con supresión androgénica más un antiandrógeno que a la quimioterapia, inclusive siendo oncólogo. Como conclusión, el tratamiento combinado es de elección para la mayor parte de los pacientes en primera línea. Hoy los tratamientos se deben elegir en esta situación de enfermedad por variables clínicas, por el PSA, por la carga y la localización de las metástasis, por el timing, paciente debut con enfermedad metastásica o enfermedad metastásica metacrónica, la biología, seguramente muy pronto, ¿no? O sea, esto va a ser una cuestión de meses, vamos a elegir el tratamiento de acuerdo a la biología de la enfermedad. Esto hoy por hoy está dentro de estudios clínicos que están corriendo, pero todavía no hay ni una evidencia, ningún estudio que nos permita elegir el tratamiento de acuerdo a una variable biológica, un biomarcador predictivo, lo que digo. Y es importante no olvidar adaptar el tratamiento a cada paciente y a cada situación y hacerlo empoderar al paciente en el proceso. La cuestión con esto es que siempre la pregunta es, bueno, está bien, Fede, me decís que tenemos que tratar a todos los pacientes con intensificación del tratamiento, pero ¿hay algún subgrupo de pacientes que deba hacer monoterapia supresión androgénica con leuprolide, goserelina, eventualmente orquiectomía? Bueno, sí, aquellos pacientes grandes que no toleran la medicación, que por ahí quizás el pronóstico está más ligado a las variables clínicas, a las comorbilidades que a la enfermedad en sí misma. Eso es bien importante, ¿no? Y sin lugar a dudas, si la mayoría de ustedes son oncólogos, o son urólogos, perdón, pero lo que hago yo en mi práctica y lo que intento hacer siempre es trabajo en equipo y la opinión de todos vale para ayudar y cumplir con nuestro principal objetivo, que es ayudar al paciente. Sin más, agradezco su atención.